¿Están listos? Sí. Estamos en la tercera semana de la experiencia de aprendizaje número 3 con el grupo de estudiantes TIMS 3 de quinto grado de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes y con la participación de ese grupo de estudiantes muy empeñosos vamos a resolver dos problemas sobre sólidos geométricos. Primer problema. Dice lo siguiente. Un cilindro está lleno de agua hasta la mitad. Se suelta un trozo de metal y el nivel de agua sube 3,5 centímetros. Si el diámetro del cilindro es de 8 centímetros, ¿cuál es el volumen del trozo del metal? Vamos a resolver este problema. Hemos hecho nuestra representación gráfica tratando de que los datos del problema se reflejen en ese dibujo. El cilindro tiene un contenido de agua hasta la mitad de su altura. El diámetro es de 8 centímetros, por lo tanto ya podemos deducir que el radio del cilindro es de... No hay problema si ustedes hacen la observación o preguntan. Reemplazando los datos, como el radio es la mitad del diámetro, tenemos volumen del metal, área de la base del cilindro por la altura, pi 3,14, radio 4 elevado al cuadrado es 16. No tenemos que detallar esa parte, por 3,5. Cuando hacemos los cálculos obtenemos este valor decimal y para ubicar la alternativa correcta tenemos que hacer la aproximación. ¿Se entendió? Sí. ¿Podemos seguir? Sí. Siguiente problema. Dice lo siguiente, calcular el volumen de un cilindro recto si el desarrollo de la superficie lateral tiene un área de 180 pi metros cuadrados y la distancia entre los centros de las bases de dicho cilindro mide 15 metros. Como en todo problema de geometría o de matemática, pues, que puede ser de trigonometría también, hacer la ilustración nos va a ayudar bastante. Este es el gráfico del desarrollo de un cilindro. Es decir, cuando abrimos, determinamos que la generatriz es lo mismo que la altura y el rectángulo que obtenemos al desarrollar el cilindro tiene como base o como largo la longitud de circunferencia de sus bases, que es 2pi por radio. Área lateral es 2pi por radio por altura. Pero de acuerdo a las condiciones del problema, ya conocemos el área lateral, que es 180 pi metros cuadrados. Reemplazamos en la fórmula que acabamos de ver. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Lo que vamos a calcular es el volumen. Pero previamente aquí vamos a poder determinar el radio. ¿Cuál será el radio? A ver, así a simple vista. Simplificamos pi en el primer miembro, pi en el segundo miembro, metros en ambos miembros, por lo tanto radio va a salir en metros, ya no en metros cuadrados. En el segundo miembro tenemos 2 por 15, que sería 30, pasaría a dividir. Simplificamos 0 y 0, sería 18 entre 3. ¿A qué es igual el radio? Sí, Yo lo sí. que hice fue dividir, o sea, como estábamos buscando el radio, lo que hice fue para conseguir el área lateral es 2 veces el radio. Entonces lo que hice fue dividir 180, o sea, me quedó en 90 y lo dividí entre la distancia entre centros, o sea, 15 entre 90 y me dio 6, Muy exactamente. bien. Determinando el volumen del cilindro. Díganme, vamos a resolver dos problemas sobre sólidos geométricos con los estudiantes de grupo TIMS 2 de quinto grado de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes. Problema número 5. Dice lo siguiente. Hallar la cantidad de agua que puede almacenar un cilindro si tiene 2 metros de diámetro y 6 metros de altura. Las alternativas son las que vemos a continuación. Luego, para resolver este problema,
y muchos otros problemas sobre geometría, nos va a ayudar a hacer una representación gráfica donde podamos identificar los datos. Tenemos el diámetro, por lo tanto el radio es de 1 metro y la altura de 6 metros. Y la relación que tenemos, la fórmula que conocemos para hallar el volumen de un cilindro es el producto de la base, que es un círculo, multiplicado por la altura. De acuerdo a los datos, reemplazamos, y si no hubiera una respuesta en las alternativas en función de pi, por ejemplo, tendríamos que reemplazar pi por su valor decimal, que aproximado al centésimo es 3,14. También puede ocurrir eso. Pero en este caso, solamente terminamos hallando el volumen, a partir del cual ya podemos decir que la respuesta es la alternativa D. Siguiente problema. Problema número 6. En un cilindro de revolución, la generatriz y el diámetro son de igual longitud. Si el área de su superficie lateral es 64 pi metros cuadrados, calcular el volumen del cilindro. Vamos a resolver este problema, como hemos dicho, partiendo de una representación gráfica, donde tratamos de identificar los datos. ¿A qué se llama generatriz? ¿A la altura? A la altura. La altura. En el cilindro no son muchos los elementos que tenemos que identificar. La base, que es de forma circular, entonces en el círculo identificamos el radio, el diámetro y el arco de circunferencia, que es L. En el cilindro, el segmento que une ambas bases es la altura, conocida también como generatriz, porque el cilindro es un sólido de revolución que se genera por la rotación de un rectángulo. Entonces, nos dice el área lateral es de 64 pi metros cuadrados, pero sabemos que si desarrollamos el cilindro, el área lateral va a quedar en forma de un rectángulo, en donde la altura va a ser la generatriz y la base del rectángulo va a ser el arco de circunferencia, toda la vuelta que da en el círculo, en una de sus bases, que viene a ser L o 2pi por R. Por lo tanto, también conocemos área lateral es 2pi por R por generatriz o 2pi por R por altura. Simplemente si estuviéramos frente a un rectángulo sería base por altura o largo por ancho, como quieran. Reemplazamos los datos y la única variable que vamos a determinar a partir de ahí es R, porque se simplifica pi, pi, y luego también vamos a poder reducir términos multiplicando 2 por 2 para pasar luego a dividir, quedando R igual a 4 metros. ¿Pero qué nos piden? El volumen. El volumen del cilindro. Muy bien. Para calcular el volumen del cilindro, ¿qué hacemos? Área de la base por la altura. Muy bien. Utilizamos esta relación. Volumen es área de la base por la altura y la base es un círculo, cuya área se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. Entonces, antes que veamos los pasos que siguen y la solución, ¿cuál será la respuesta? Porque no es una operación complicada. Reemplazamos entonces. Ahora ya me pueden decir la respuesta. El volumen 128 pi metros cúbicos. En ese sentido, terminamos con este problema. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Esto quede para la... Sean bienvenidos, estimados estudiantes de Nuestra Señora de Lourdes, del grupo TIMS 1 de quinto grado. Vamos a resolver 2 problemas sobre sólidos geométricos gracias a la participación de ustedes. El problema número 7 dice lo siguiente. Una población con
5.000 habitantes consume en promedio por persona 20 litros de agua diariamente. Determinar el radio de un pozo cilíndrico que abastezca a la población y que tenga además capacidad para una reserva del 25% del consumo diario, tal que la altura sea 4 veces el diámetro. Para resolver este problema, cuyas alternativas tenemos a la vista, es muy importante hacer una ilustración. Tenemos, de acuerdo a lo que sabemos del cilindro y sus elementos, que tiene bases circulares y el diámetro es 2 veces el radio. Además, ya nos dice ahí que la altura es 4 veces el diámetro. Si el diámetro es 2 veces radio, la altura es 8 veces el radio. ¿Hasta ahí han entendido? Sí. Sí, gracias. Consumo diario, 5.000 habitantes por 20 litros de agua diariamente. 5.000 habitantes por 20 litros de agua cada día. 5.000 habitantes por 20 litros cada día, obtenemos 100.000 litros. Pero como el problema nos pide determinar el radio del pozo de forma cilíndrica, no vamos a obtener el radio en litros. Luego la capacidad del pozo debe ser del 125%. ¿Qué significa? 100 metros cúbicos más 25 metros cúbicos, 125 metros cúbicos. Luego, el volumen o la capacidad del pozo se determina por la forma cilíndrica, área de la base, que es un círculo, por la altura. Y reemplazamos los datos, obviando los metros cúbicos. 125 igual a pi por radio al cuadrado por 8R. 8R es la altura. Recuerden que dice 4 veces el diámetro respecto a la altura. Efectuando las operaciones, si hemos entendido lo que estamos desarrollando hasta aquí, obtener el radio ya no es complicado. El exponente 3 desaparece si le sacamos la raíz cúbica a ambos miembros, por lo que nos queda este resultado. ¿Han entendido para poder continuar? Sí, profesor. Gracias. Siguiente problema. En un recipiente cilíndrico, el diámetro de la base circular mide D, la altura mide H y además se encuentra lleno de agua. Si se vierte su contenido en otro recipiente cilíndrico en donde el diámetro de la base mide 2D, ¿qué altura alcanzará el nivel del agua? Tenemos las alternativas. Vamos a resolver este problema. Utilizamos un gráfico que nos dé a entender claramente de cuál es el radio, cuál es el diámetro y cuál es la altura. Además dice que el contenido se vierte en otro recipiente de la misma forma donde el diámetro es 2D. Por lo tanto, si en el primer cilindro el diámetro era D, el radio es la mitad. Y en el segundo, si es 2D, el radio es D. Y la altura que alcanza el agua es lo que se va a determinar. Entonces, con la fórmula del volumen que ya conocemos, hallamos el volumen del contenido del agua en el primer cilindro con los datos que corresponden y se simplifica a B sub 1 igual a H por altura por pi por D al cuadrado sobre 4. Y el volumen del agua, que es el mismo, pero en otro recipiente, vendría a ser en términos de pi por D al cuadrado por X, que es la altura. ¿Qué nos dice? ¿O qué es lo que obviamente debemos tener en cuenta? Que el volumen del agua no cambia. Igualamos los dos volúmenes y luego simplemente tenemos que simplificar para obtener el valor de X, que es H cuartos.